Trabajé en 2 empleos para sobrevivir mientras mi hermano lo recibía todo en manos de Dios. Un día, mi tío, con quien estaba distanciado, me vio repartiendo pizza y me acogió bajo su protección. Meses después, mis padres me llamaron para pedir limosna. Me llamo Olivia Morgan, tengo 23 años y reparto pizzas bajo una lluvia torrencial cuando la mayoría de la gente de mi edad está disfrutando de sus noches de viernes. Me duelen las manos de mi turno matutino de barista mientras balanceo este especial de pepperoni bajo mi paraguas. Mientras tanto, mi hermano Ethan probablemente esté en algún club, gastando el dinero de nuestros padres sin pensarlo 2 veces. Siempre han tenido reglas diferentes para nosotros. Su camino se llenó de oportunidades mientras yo luchaba por mantener la electricidad. Nunca esperé que nada cambiara hasta aquella noche lluviosa en la que un rostro familiar del pasado me reconoció. Antes de contarles cómo pasé de repartir pizzas bajo la lluvia a darle un giro radical a mi vida, cuéntenme desde donde nos ven y suscríbanse si alguna vez se han sentido como los menos favorecidos de su familia. Al crecer en nuestro barrio de clase media en las afueras de Connecticut, la diferencia en el trato que mis padres nos daban a Ethan y a mí no era evidente de inmediato para quienes no lo eran. Nuestra casa en la calle Maple tenía 4 habitaciones, un jardín delantero impecable y todo el encanto del sueño americano. Mi padre, Richard, trabajaba como gerente regional en una compañía de seguros y mi madre, Sofía, daba clases de piano en nuestra sala. No éramos ricos, pero tampoco teníamos dificultades económicas. Al menos no económicas. Al principio, el favoritismo se manifestó poco a poco. Cuando tenía 7 años, pasé un fin de semana entero pintando una acuarela de nuestra familia para la exposición de arte del colegio. Gané el segundo puesto, pero mis padres no asistieron a la ceremonia porque Ethan tenía un partido de la liga infantil. Mi certificado terminó en un cajón, mientras que sus trofeos de participación deportiva ocupaban toda la repisa de la chimenea. Tenemos que apoyar a tu hermano. Mi madre me explicaba con cariño cada vez que expresaba mi decepción. Hoy en día, los niños lo tienen más difícil. Necesitan más ánimo. Para cuando cumplí 12 años, el patrón era innegable. Las fiestas de cumpleaños de Ethan eran eventos elaborados, con artistas contratados y pasteles personalizados. Las mías eran improvisadas, y normalmente solo una cena en un restaurante con suerte. Cuando le preguntaba esto, mi padre me alborotaba el pelo y decía, «Eres tan independiente, Olivia. Estarás bien sin tanto alboroto». Sus palabras se convirtieron en una profecía autocumplida. Aprendí a ser independiente porque no tenía otra opción. Empecé a cuidar niños a los 13, ahorrando cada dólar mientras Ethan recibía una paga por no hacer nada más que existir. Aprendí Photoshop por mi cuenta usando las computadoras de la biblioteca porque las clases de arte eran demasiado caras, pero de alguna manera siempre había dinero para el equipo de hockey de Ethan. La desigualdad se volvió imposible de ignorar cuando cumplimos 16. En el 16º cumpleaños de Ethan, mis padres lo sorprendieron con un Honda Civic usado pero en buen estado. 6 meses después, cuando llegó mi cumpleaños, mi padre me dio un horario de autobuses e información sobre permisos de trabajo. Creemos en enseñarte a ser responsable, me explicó. Lo apreciarás más si te lo ganas. Trabajé fines de semana y veranos durante casi 2 años antes de poder permitirme un Toyota de 15 años con frenos de dudosa calidad y sin aire acondicionado. Mientras tanto, cuando Ethan abolló su coche en una fiesta, nuestros padres pagaron las reparaciones sin un solo sermón. La planificación universitaria me trajo la discrepancia más dolorosa. Durante la preparatoria, mantuve un promedio de 3.9 mientras trabajaba a tiempo parcial. Me uní a todas las actividades extracurriculares gratuitas que pude entre turnos y estudiaba hasta altas horas de la noche. Mi sueño era estudiar diseño gráfico en la escuela de diseño Parsons. Cuando llegaron las cartas de aceptación, recibí una beca parcial, pero no lo suficiente para cubrir el costo total. Hemos estado ahorrando para la educación de ambos. Mi madre me lo había prometido durante años. Pero cuando llegó el momento, descubrí que mi fondo universitario había sido utilizado para el primer negocio de Ethan, una aplicación para calificar cervezas artesanales que nunca pasó de la fase de desarrollo. Había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre para convertirse en emprendedor. Es una inversión en su futuro, explicó mi padre. Puedes pedir préstamos. Con tus notas, te irá bien. Terminé en la universidad estatal con una deuda estudiantil abrumadora y trabajando 30 horas a la semana. Mientras tanto, Ethan iba de una startup a otra, todas financiadas por mis padres, y todas fracasando por su falta de compromiso. Durante todo este tiempo, una figura seguía siendo un misterio en nuestra familia. El tío Raymond, el hermano mayor de mi padre. Desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 14 años, tras una fuerte discusión con mi padre. Recuerdo voces alzadas tras puertas cerradas, palabras como irresponsable y traición resonando por la casa. Después, nunca volvimos a hablar de él. Las fotos familiares con él fueron borradas. Cuando preguntaba qué había pasado, mi padre cambiaba de tema inmediatamente. Algunas personas simplemente no encajan en tu vida. Decía con contundencia que el punto de quiebre llegó durante el Día de Acción de Gracias de mi segundo año de universidad. Estaba agotado por los exámenes parciales y por hacer turnos extra para cubrir los gastos de los libros de texto. En la cena, mis padres anunciaron con entusiasmo que ayudarían a la oficina de Ethan Lee a afrontar el resurgimiento de su segunda startup fallida. Esta sí que va a triunfar, presumió Ethan, sin siquiera reconocer cómo su primera empresa se había tragado mi fondo para estudios. Cuando mencioné en voz baja mi dificultad para pagar la matrícula del próximo semestre, mi madre me dio una palmadita en la mano y dijo, quizás deberías considerar tomarte un semestre libre para ahorrar.
Miré a mi alrededor, la sonrisa arrogante de mi hermano, la mirada orgullosa de mi padre dirigida solo a su hijo, el consuelo desdeñoso de mi madre, y algo dentro de mí finalmente se quebró. Me mudé ese fin de semana. A los 19, encontré un pequeño estudio con un compañero de piso y me comprometí a lograr la independencia financiera total. Prefería luchar por mis propios medios que ser tratado como un intruso en mi familia. Años después, a los 23, mi vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo y sueño, sin apenas descanso. Mi apartamento estaba en el típico barrio que los agentes inmobiliarios llaman con optimismo progresivo, sinónimo de alta delincuencia e infraestructura descuidada. El ascensor del edificio llevaba 8 meses fuera de servicio, lo que significaba que subía 4 tramos de escaleras varias veces al día, a pesar del cansancio. Mi alarma matutina sonaba a las 4:30. A las 5:15, ya me estaba atando el delantal en Brevingtons, una cafetería local donde había trabajado durante casi 2 años. El trabajo de preparación antes del amanecer era agotador, moler frijoles, almacenar pasteles, desinfectar el equipo, pero era un ingreso seguro con buenas propinas. Caramba, parece que dormiste de pie, comentó Zoe una mañana mientras reprimía mi tercer bostezo antes de abrir. Con su vibrante cabello morado y su constelación de piercings en las orejas, Zoe se había convertido rápidamente en mi mejor amiga desde que empecé en Brewingtons. Qué atrevida por tu parte asumir que dormí, respondí, forzando una sonrisa. Zoe conocía mi historia completa, una de las pocas personas que la conocía. Me escuchaba durante nuestros breves descansos mientras me desahogaba sobre llamadas familiares o estrés financiero, sin juzgarme jamás y siempre ofreciéndome su sofá si necesitaba un lugar donde quedarme. Mi presupuesto era un ejemplo perfecto de cómo estirar el dinero. Después de pagar el alquiler, los servicios, la hipoteca, el seguro del coche y la compra, tenía exactamente $43 de margen al mes. Un gasto inesperado, una rueda pinchada, una visita al médico, cualquier cosa, significaba saltarme comidas o pedir prestado de mi escaso fondo de emergencia, que nunca parecía superar los $300. Mi turno en Brevingtons terminaba con $130, lo que me daba el tiempo justo para correr a casa, cambiarme de uniforme e ir a la pizzería Genos para mi segundo trabajo. 5 noches a la semana, repartía pizzas hasta la medianoche, recorriendo barrios desconocidos en mi Toyota destartalado, que ya tenía 320.000 kilómetros en el odómetro y hacía ruidos preocupantes al girar a la izquierda. El desgaste físico se estaba volviendo insoportable. Trabajar más de 70 horas a la semana me dejaba con ojeras perpetuas y migrañas frecuentes. Tenía las manos constantemente secas y agrietadas de tanto lavar platos y manipular cajas de pizza calientes. Llevaba un tubo de loción medicada en ambos coches y me la aplicaba en los semáforos en rojo, un pequeño lujo que evitaba que mi piel se agrietara y sangrara. A pesar de mi independencia, la dinámica familiar seguía atormentándome. Mi madre me llamaba semanalmente, pero nuestras conversaciones seguían un patrón predecible. Me dedicaba 10 minutos a contarme sobre la última aventura de Isen, su tercer intento de startup, una caja de suscripción para dueños de mascotas, financiada íntegramente por mis padres a pesar de sus fracasos anteriores. Se reunirá con inversores la semana que viene, me contaba con entusiasmo. Tu padre cree que este podría ser el gran salto. Solo después me preguntaba cómo estaba, pero nunca con verdadero interés en mis respuestas. Cuando mencionaba mis proyectos paralelos de diseño gráfico, me daba vagas palabras de aliento. Qué bien, cariño. Es bueno tener pasatiempos. Todavía celebraban cenas familiares semanales a las que siempre podía asistir, pero entre el cansancio y el resentimiento, rara vez asistía más de una vez al mes. Cuando asistía, las conversaciones giraban en torno a las perspectivas de negocio de Isen, mientras que mi trabajo se consideraba temporal, a pesar de haberme mantenido durante años. El mes pasado, intenté conseguir un pequeño préstamo para lanzar mi propio negocio de diseño gráfico. Había estado trabajando como freelance, creando un modesto portafolio entre turnos, soñando con convertirlo en mi principal fuente de ingresos. El agente de préstamos había revisado mi solicitud con un escepticismo apenas disimulado. Tu cartera promete, dijo, pero con tu actual ratio de deuda-ingresos y tu falta de experiencia empresarial, no podemos aprobar esta cantidad. Salí del banco sintiéndome derrotada. Esa noche, navegando por Instagram, vi fotos del nuevo coche de empresa de Isen, comprado con la firma de mis padres. El subtítulo decía, el trabajo duro da sus frutos. Emprendedor de Astax bendecido. El resentimiento llevaba tanto tiempo acumulándose que algunos días lo sentía como un peso físico en el pecho. Intenté concentrarme en mi propio camino para liberar la amargura, pero fue difícil cuando la desigualdad seguía siendo tan flagrante. El martes pasado fue particularmente brutal. La luz de verificación del motor de mi coche se encendió durante las entregas de la mañana. La máquina de café expreso de la cafetería se rompió, provocando una avalancha de clientes furiosos. 3 entregas de pizza distintas me dejaron sin propina. Al anochecer, estaba agotado por el humo y la cafeína, con todo el cuerpo dolorido. Entonces mi madre llamó, Olivia, cariño, necesitamos un pequeño favor. Isen tiene problemas de liquidez este mes con el negocio. ¿Podrías prestarle $500? Solo hasta su próxima reunión con inversores. Casi me salgo de la carretera. La audacia de pedirme a mí, que apenas podía pagar los cambios de aceite, que le prestara dinero a mi hermano, que siempre me mantenía, me rompió el corazón. Mamá, tengo 2 trabajos y apenas puedo pagar el alquiler. Dije con voz temblorosa. No me sobran $500. Bueno, si vinieras a cenar más a menudo, sabrías que lo hemos invertido todo en el negocio de Isen. Nosotros también estamos al límite.
Su tono tenía un matiz acosador, como si mi ausencia estuviera causando de alguna manera sus dificultades económicas. Después de colgar, me detuve en un estacionamiento vacío y lloré por primera vez en meses. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos horribles y agitados que me dejaban el uniforme manchado y la cara enrojecida. Estaba a punto de romperme, sin saber cuánto tiempo más podría soportar esta agotadora existencia. Ese viernes por la noche, el universo parecía decidido a poner a prueba mis límites. Se formaron nubarrones al comenzar mi turno, y a las 8, la lluvia azotaba la ciudad con una intensidad desesperada. Los repartidores odian la lluvia. Significa conducir más despacio, ropa mojada y rara vez un aumento en las propinas, a pesar del esfuerzo extra. No tenía ni idea de que esta miserable noche lluviosa cambiaría por completo el curso de mi vida. La dirección de mi último reparto de la noche pertenecía a un barrio exclusivo con casas de $1 millón tras setos bien cuidados. Ya había hecho entregas aquí antes. Los ricos rara vez recibían mejores propinas que los clientes de clase media, a pesar de su evidente abundancia. Esta casa en particular estaba iluminada con lo que parecía una fiesta en pleno apogeo. La música retumbaba desde adentro mientras balanceaba la pila de 4 pizzas extra grandes bajo mi paraguas que se desvanecía rápidamente. Mi uniforme ya estaba empapado y mis zapatillas chapoteaban con cada paso por el camino adoquinado. Un veinteañero con una gorra de béisbol al revés y una cerveza en la mano me abrió la puerta. Me miró de arriba abajo, visiblemente divertido por mi aspecto empapado. Llegó la pizza, gritó por encima del hombro para animar a los presentes. Se volvió hacia mí. ¿Cuánto? 78,50, respondí, con mi voz de atención al cliente firme a pesar de mi aflicción. Rebuscó en su cartera y dejó caer varios billetes. Quédate con el cambio, dijo arrastrando las palabras, dándome $80 por un pedido de 78. Una propina de $50 por 4 pizzas bajo un diluvio. Gracias, murmuré, sin poder disimular por completo mi decepción. Al darme la vuelta para irme, alguien desde dentro gritó, no olvides hacerle esperar bajo la lluvia mientras buscamos platos de papel. Varios se rieron. Caminé de vuelta a mi coche, la lluvia se filtraba por mi gorra de repartidor de pizza y me corría por el cuello. Mis limpiaparabrisas necesitaban ser reemplazados, dejando marcas de barro en el cristal en lugar de limpiarlo. Un final perfecto para un día perfecto, pensé con amargura. ¿Olivia? Olivia Morgan. La voz sonó detrás de mí mientras abría la puerta del coche. Me giré, entrecerrando los ojos bajo la lluvia, y vi una figura alta que estaba de pie bajo el refugio de un gran paraguas negro. Se acercó y yo, instintivamente, retrocedí un paso. Soy yo, dijo el hombre, acercándose a la luz de una farola. Tu tío Raymond. Me quedé paralizado, mirando la cara que no había visto en 8 años. Parecía mayor, por supuesto, con más canas en su cabello oscuro y nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero sin duda era el hermano de mi padre. El parecido familiar era sorprendente, la misma mandíbula fuerte y nariz recta, aunque los ojos de Raymond tenían una calidez que rara vez vi en los de mi padre. Tío Raymond. Finalmente lo logré, consciente de lo ridículo que me veía bajo la lluvia, empapado hasta los huesos con mi uniforme de repartidor de pizza con ginos estampados en el pecho. ¿Qué haces aquí?, preguntó con genuina confusión en su voz. Dio un paso adelante, extendiendo su paraguas para taparme. ¿Repartirás pizzas? La preocupación en su voz casi me desmoraliza. Hacía tanto tiempo que nadie en mi familia se preocupaba de verdad por mi bienestar. Sí, es mi segundo trabajo. Tartamudeé, repentinamente cohibido. ¿Qué haces aquí? Mi empresa tecnológica patrocinó este evento benéfico, explicó, señalando hacia la casa. Salí por algún error cuando te vi subir con las pizzas. Casi no creí que fueras tú. Un silencio incómodo se apoderó de nosotros, solo llenado por el sonido de la lluvia golpeando su paraguas. 8 años de secretos familiares y preguntas no formuladas flotaban en el aire. Estás empapado, dijo finalmente. ¿A qué hora termina tu turno? Miré mi reloj. Esta era mi última entrega, así que técnicamente ya. ¿Te importaría tomar un café conmigo?, preguntó. Hay un restaurante abierto las 24 horas a unos 10 minutos de aquí. Me gustaría mucho charlar. Mi primer instinto fue declinar. Lo que hubiera pasado entre él y mi padre era tan grave que rompería cualquier vínculo. Pero algo en su expresión, una genuina preocupación mezclada con curiosidad, me hizo dudar. No sé si sea buena idea, dije con cautela. Papá no habla precisamente bien de ti. Un destello de dolor cruzó su rostro. Estoy seguro de que no. Pero Olivia, no te pido que te use para llegar a tu padre. Solo. Sinceramente, me impactó ver a mi exitosa sobrina repartiendo pizzas bajo la lluvia a medianoche. La palabra exitosa me impactó. ¿Así me recordaba? ¿La estudiante sobresaliente con grandes sueños? Las cosas cambian, dije simplemente. Claro que sí, asintió. 1 hora. Solo café. Entonces, si no quieres volver a verme, lo entenderé. Mi sentido común se enfrentaba a la curiosidad y a una ansia desesperada de conectar con alguien que me recordara antes de volverme invisible en mi propia familia. Además, la perspectiva de sentarme en un lugar cálido y seco era irresistible. 1 hora. Acepté. Déjame llamar a mi jefe primero. Media hora después, me senté frente a Raymond en una cabina de vinilo en el Starlight Diner. Mi cabello aún estaba húmedo, pero mi uniforme estaba cubierto por un suéter seco que él llevaba en su auto. Una taza de chocolate caliente me calentó las manos mientras observaba a mi tío desaparecido.
Raymond no solo había envejecido en los últimos 8 años, sino que se había transformado. El hombre algo desaliñado y siempre preocupado de mis recuerdos de infancia había sido reemplazado por alguien seguro y sereno. Su traje era caro, pero no ostentoso. Su reloj era de una calidad similar, pero discreto. Así que, después de darme tiempo para acomodarme, empezó a contarme qué había pasado desde la última vez que te vi. Lo último que supe es que ibas a la escuela de arte. La simple pregunta me abrió las puertas. Quizás fue el cansancio, o las extrañas circunstancias, o simplemente el interés genuino en su expresión, pero me encontré contándole todo. El fondo universitario que desapareció en los negocios fallidos de Eisen. Los préstamos estudiantiles. Los 2 trabajos. Los sueños de diseño gráfico perpetuamente en suspenso. Raymond escuchó sin interrumpir. Su expresión se tornó cada vez más preocupada. Cuando finalmente me quedé sin palabras, se recostó en su asiento, dándole vueltas distraídamente a su taza de café. Tu padre y yo tuvimos una infancia parecida, dijo tras una pausa pensativa. Nuestros padres también tenían favoritos, excepto que yo era el Eisen del guión. Esta revelación me sorprendió. ¿Eras el favorito? Él asintió. Chico de oro. Atleta estrella. No podía hacer nada malo. Tu padre fue el responsable, pero nunca recibió el mismo reconocimiento. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Es irónico que esté repitiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos?, pregunté. La pregunta que había rondado mi mente durante años, finalmente encontrando voz. Raymond suspiró. Empezamos un negocio juntos justo después de la universidad. Una empresa tecnológica antes de que la tecnología se pusiera de moda. Tu padre quería tomar un camino, recortando gastos y haciendo tratos poco éticos. No estuve de acuerdo. La cosa se puso fea. Lo compré, y la empresa finalmente triunfó más allá de lo que habíamos imaginado. Hizo una pausa. Nunca me ha perdonado tener razón. La revelación quedó suspendida entre nosotros. Contradecía todo lo que había supuesto sobre su pelea. ¿Qué empresa es?, pregunté. ¿Has oído hablar de Raycom Technologies? Me quedé boquiabierto. Raycom era un actor importante en el desarrollo de software, y aparecía con frecuencia en los titulares por su innovación. Eso es tuyo. Asintió con modestia. Entre otras empresas ahora. Así que tú. Cómodo. Terminó con una leve sonrisa. Y eso me lleva a por qué me preocupa tanto verte así, Olivia. Tienes talento. Recuerdo tus obras de arte de cuando eras adolescente. No deberías repartir pizzas a medianoche. Mi orgullo se encendió al instante. No quiero caridad. Bien. Respondió sin dudarlo. No ofrezco caridad. Pero sí creo en invertir en el talento. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la deslizó por la mesa. Contamos con un departamento de diseño gráfico. Siempre estamos buscando nuevas perspectivas. Si te interesa, puedo concertar una entrevista. Me quedé mirando la tarjeta, con la sospecha y la esperanza en conflicto. Porque soy tu sobrina. Porque, por lo que recuerdo, eres buena. Y por lo que me has contado esta noche, eres tenaz, responsable y trabajadora. Su expresión se suavizó. La conexión familiar podría conseguirte una entrevista, Olivia. Pero no te mantendrá en el trabajo si no puedes rendir. Tomé la tarjeta y la di vueltas entre los dedos. Lo pensaré. Eso es todo lo que pido. Miró su reloj. Ha pasado más de 1 hora. Debería dejarte llegar a casa y descansar. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, Raymond me detuvo con una suave mano en el hombro. Olivia, sea lo que sea que decidas sobre el trabajo, recuerda que puedes llamarme cuando quieras. 8 años es demasiado tiempo para perder el contacto con la familia. Por primera vez esa noche, sentí la amenaza de llorar. Asentí, sin confiar en mi voz, y lo observé alejarse en un modesto sedán que, sin embargo, probablemente costaría más de lo que ganaría en 3 años. Estuve sentado en el coche un buen rato antes de arrancar el motor. La tarjeta de visita me aferraba como un salvavidas. Una parte de mí quería romperla, rechazar cualquier cosa relacionada con la familia que me había rechazado. Pero otra parte, la parte agotada de luchar sola durante tanto tiempo, susurró que a veces la ayuda llega de lugares inesperados. Esa noche dormí mejor que en meses. La tarjeta de visita en mi mesita de noche iluminaba la primera luz del amanecer. Pasaron 3 días antes de que me animara a llamar al número de la tarjeta de Raymond. Durante esos días, investigué todo lo que pude sobre Raycom Technologies, aprendiendo sobre sus innovadoras soluciones de software, sus excelentes beneficios para empleados y su reputación de tener una cultura laboral positiva. Y lo más importante, estudié su trabajo de diseño. Las interfaces limpias, la marca bien pensada, la atención a la experiencia del usuario. Sus estándares eran excepcionalmente altos. Cuando finalmente llamé, el asistente de Raymond me conectó de inmediato. Esperaba tener noticias tuyas, dijo con voz cálida. ¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, respondí, retorciendo nerviosamente el cable de mi viejo teléfono fijo. Me interesa la entrevista, pero tengo condiciones. Te escucho. Si tengo esta oportunidad, tiene que ser porque la merezco profesionalmente. Sin tratos especiales, sin atajos, sin nepotismo. Las palabras salieron más fuertes de lo que sentía. Necesito saber que me lo he ganado. Hubo una pausa, y luego Raymond se rió entre dientes.
De verdad que no te pareces en nada a tu hermano. Antes de que pudiera responder, continuó, ¿qué te parece esto? Ven a nuestra oficina del centro mañana a las 10. Trae tu portafolio. Tendrás una entrevista con Jessica Chen, nuestra directora de diseño. No tolera a los tontos ni favorece las conexiones familiares. Te dará una evaluación honesta. ¿Sabe que soy tu sobrina? Lo sabrá, porque la transparencia importa. Pero créeme, con Jessica, eso te perjudicará en lugar de favorecerte. Te examinará con más atención para asegurarse de que no haya favoritismo. Eso no fue del todo reconfortante, pero era lo que había pedido. Arreglamos los detalles y pasé la noche actualizando mi portafolio frenéticamente, seleccionando mis mejores trabajos y preparando explicaciones para cada diseño. La sede de Beckham ocupaba 10 plantas de una reluciente torre de oficinas en el centro. El vestíbulo lucía un mobiliario elegante, paredes de vegetación y un sutil logotipo grabado en paneles de vidrio. Irradiaba éxito sin ser ostentoso. Me di cuenta de que era muy parecido al propio Raymond. La recepcionista me dirigió al piso 24, donde Raymond me recibió personalmente. Parecía sentirse como en casa en ese ambiente de tranquila prosperidad, saludando a varios empleados por su nombre mientras me guiaba por una oficina abierta, llena de luz natural y estaciones de trabajo colaborativas. Ya sé que espera en la sala de conferencias, dijo, deteniéndose en una sala de reuniones con paredes de cristal donde una mujer con un elegante corte de pelo y gafas rectangulares estudiaba algo en una tableta. Recuerda, ella aún no sabe que te están entrevistando. Es solo una reunión informativa sobre nuestras necesidades de diseño y tu portafolio. La distinción le pareció significativa, así que asentí, agarrando mi portafolio como si fuera un escudo. Jessica Chen era intimidante como solo puede serlo la gente verdaderamente segura de sí misma. Me evaluó con una rápida mirada al entrar, sin revelar nada en su expresión. Así que eres la hija de Richard, dijo después de las presentaciones, refiriéndose a mi padre sin calidez ni animosidad. Es un hecho. Sí, pero estoy aquí por mérito propio, respondí, quizá demasiado a la defensiva. Arqueé ligeramente una ceja. Ya veremos. Se giró hacia Raymond. Yo me encargo de aquí. Raymond asintió y nos dejó solos. Durante la siguiente hora, Jessica revisó metódicamente mi portafolio, haciéndome preguntas directas sobre mi proceso, mis influencias y mis habilidades técnicas. No intentó ser alentadora ni amable, pero sus preguntas fueron perspicaces y estimulantes, de tal manera que me impulsaron a expresar mi filosofía de diseño con más claridad que nunca. Tu tipografía necesita refinarse, dijo sin rodeos, señalando el diseño de un póster. Pero tienes una sólida teoría del color y un buen instinto para la jerarquía visual. En esta pieza, que se basó en un concepto de marca que creé para una panadería local, parece prometedor. Al final de la reunión, mis nervios habían dado paso a una extraña sensación de euforia. La crítica de Jessica fue la retroalimentación más profesional que jamás había recibido, sin la condescendencia ni el desdén a los que me había acostumbrado. Tenemos un programa de prácticas, dijo finalmente, cerrando mi portafolio. Se paga, pero no es una exageración. 3 meses, con posibilidad de plaza fija después. Trabajarás directamente con nuestro equipo de diseño en proyectos reales, no tomando café. Me clavó una mirada penetrante. Raymond quiere que te contrate directamente, pero yo no opero así, independientemente de mis conexiones familiares. No querría que lo hicieras, le aseguré. Las prácticas empiezan el próximo lunes. De 9 a 5, informal de negocios. ¿Puedes compaginar eso con tus otros trabajos? Se me aceleró el corazón. Esto estaba pasando. Haré que funcione. Bien. Me entregó una carpeta con papeles. Llénalos antes de irte hoy. Y Olivia. Su expresión se suavizó ligeramente. Tu trabajo demuestra talento, pero requiere disciplina y mentoría. Eso es lo que ofrecemos aquí. Si tienes éxito o no, depende completamente de ti. Salir de esa reunión fue como flotar. Por primera vez en años, alguien me estaba dando una oportunidad basada en el potencial que realmente veía en mí, no en la obligación ni la caridad. Raymond esperaba cerca del ascensor, intentando, sin éxito, parecer despreocupado. Bueno, empiezo el lunes, dije, sin poder reprimir una sonrisa. Como becario. Él sonrió. Jessica no cree en atajos. Eso es buena señal. Su expresión se volvió más seria. ¿Podrás arreglártelas con tus otros trabajos? La realidad me golpeó. Las horas de la pasantía coincidirían con mis turnos de barista, y aunque era remunerada, el estipendio inicial no reemplazaría mis ingresos actuales. Ya lo averiguaré, dije, ya haciendo cálculos mentales. Esa tarde, tuve conversaciones difíciles con mis 2 jefes. El gerente de la cafetería, entendiendo mi situación, se ofreció a mantenerme en turnos de fin de semana. Eres demasiado valioso para perderlo por completo, dijo amablemente. Y esta oportunidad parece perfecta para ti. Dejar el trabajo de repartidor de pizzas fue aterrador y liberador a la vez. Por primera vez en años, mis tardes serían mías, pero mi colchón financiero sería mínimo hasta que la pasantía se convirtiera potencialmente en un puesto de tiempo completo. Las primeras semanas en Raycom fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Pronto descubrí que, si bien mis habilidades técnicas eran bastante sólidas, mi experiencia profesional era muy deficiente. Jessica me asignó la tarea de observar a diferentes miembros del equipo, absorbiendo sus flujos de trabajo y procesos, a la vez que contribuía a pequeños aspectos de los proyectos en curso.
El síndrome del impostor me afectó mucho durante esos primeros días. Todos parecían tan seguros y tan bien informados, mientras que yo sentía que estaba constantemente intentando ponerme al día. Me quedaba hasta tarde casi todas las noches, practicando técnicas que había observado durante el día y estudiando estándares de la industria en línea. Jessica se dio cuenta, la dedicación es admirable. Comentó una noche, encontrándome todavía en mi puesto de trabajo a las 8:30. Pero el agotamiento es real. Tómatelo con calma. A pesar de su actitud enérgica, Jessica demostró ser una mentora increíble. Nunca edulcoró las críticas, pero también reconoció las mejoras con la misma honestidad directa. Bajo su guía, mis habilidades se desarrollaron rápidamente, y mi confianza creció junto con mi competencia. Raymond mantenía una distancia profesional prudente en la oficina, tratándome como a cualquier otra persona. Pero de vez en cuando pasaba por mi escritorio con un café y palabras de aliento, o enviaba artículos sobre tendencias de diseño que creía que podrían interesarme. Su sutil apoyo significaba más de lo que podía expresar. Cuando recibí mi primer encargo de diseño, crear gráficos para redes sociales para el lanzamiento de un producto, la satisfacción de ver mi trabajo publicado bajo la marca Raycon fue indescriptible. Por primera vez, sentí que mi creatividad tenía un valor real. Mi primer sueldo de prácticas, aunque modesto, cubrió mi alquiler sin tener que hacer malabarismos desesperados como en los meses anteriores. Para el segundo mes, pude mudarme a un apartamento un poco mejor, uno donde el ascensor funcionaba de verdad y el agua caliente no desaparecía misteriosamente los fines de semana. Cuando llamé a mis padres para contarles la noticia de las prácticas, su reacción fue, como era de esperar, decepcionante. ¿Prácticas a tu edad?, preguntó mi madre. ¿No deberías tener ya un trabajo de verdad? Es un trabajo de verdad, mamá, en una empresa respetable. La empresa de Raymond, intervino mi padre, con la voz fría al instante. Así que ese es su juego. Usarte para vengarte, no se trata de ti. Papá, respondí, con la frustración en aumento. Se trata de que finalmente tenga la oportunidad de usar mis habilidades. Ten cuidado, me advirtió. Raymond siempre tiene segundas intenciones. Ni siquiera Isen pudo resistirse a sacarme una indirecta cuando se enteró de mi nuevo puesto. Debe ser bueno tener contactos. Comentó durante una cena familiar a la que asistí, algo poco común. Algunos tenemos que triunfar por méritos propios. La ironía era tan grande que casi me atraganto con la pasta, pero me mordí la lengua. Su percepción ya no importaba. Por primera vez en mi vida adulta, estaba en un camino propio, con personas que valoraban lo que yo aportaba. Tras 3 meses de prácticas, apenas reconocía mi yo profesional. Gracias a la meticulosa guía de Jessica y a los ocasionales consejos estratégicos de Raymond, mis habilidades de diseño se transformaron. Ya no me limitaba a crear imágenes atractivas. Creé comunicaciones estratégicas que contribuían a objetivos comerciales específicos, manteniendo la integridad estética. Mis responsabilidades habían aumentado gradualmente, pasando de apoyar proyectos ajenos a liderar pequeñas iniciativas propias. Mis turnos de fin de semana en la cafetería continuaron, en parte por seguridad económica, pero cada vez más porque disfrutaba del cambio de ritmo y la conexión con los clientes habituales. Pareces diferente, comentó Zoe un sábado por la mañana mientras nos preparábamos para la inauguración. Más. No sé, centrada. Consideré su observación mientras limpiaba las encimeras. Me siento diferente, como si por fin estuviera avanzando en lugar de quedarme estancada. Raymond se había convertido en una presencia importante en mi vida, y nuestra relación profesional se convirtió en una auténtica mentoría. Nunca criticó directamente a mis padres, pero ofreció perspectivas que me ayudaron a comprender nuestra dinámica familiar desde una perspectiva diferente. El éxito no se trata solo de talento. Me lo dijo durante uno de nuestros almuerzos ocasionales. Se trata de oportunidades y apoyo. Algunos las reciben con facilidad, otros tienen que luchar por cada migaja. Luchar te hace más fuerte, pero no debería ser tan difícil. Mi mejor situación económica me permitió mudarme a un apartamento de una habitación en un barrio más seguro. Nada lujoso, pero limpio y bien cuidado, con luz natural y vecinos que no discutían a gritos hasta las 3 de la mañana. La primera noche que dormí allí, el silencio era tan profundo que me desperté desorientado por la falta de ruido ambiental. Mi primer sueldo real, que cubría todas mis facturas cómodamente, llegó un jueves. Recuerdo mirar el saldo de mi cuenta bancaria y refrescar la pantalla varias veces para confirmar que la cifra era real. Después de pagar el alquiler, los servicios públicos y la cuota de mi préstamo estudiantil, aún me quedaba dinero. No solo para sobrevivir, sino para mis propios ingresos. Lo celebré comprando flores frescas para mi apartamento y un nuevo atuendo profesional que no era de segunda mano. La creciente distancia con la toxicidad de mi familia me ayudó a ver su comportamiento con más claridad. Empecé a establecer límites, limitando las llamadas con mi madre a una vez por semana y rechazando invitaciones a cenar cuando necesitaba tiempo para mí. Esta nueva asertividad no pasó desapercibida. Ya nunca tienes tiempo para la familia, se quejó mi madre durante una de nuestras llamadas. El éxito te está cambiando. Soy la misma persona, mamá. Ya no estoy disponible cuando me lo piden. El verdadero conflicto estalló cuando el último negocio de Isen empezó a dar señales de problemas. Su servicio de suscripción para dueños de mascotas se había lanzado con el apoyo financiero de mis padres, pero la retención de clientes fue pésima después de que la novedad del primer mes se desvaneciera. Una noche, sonó mi teléfono con el número de mi padre, un suceso inusual que me puso en alerta de inmediato. Olivia, empezó sin preámbulos. Tu hermano necesita ayuda temporal. Su negocio tiene problemas de liquidez.
Lo siento, respondí con cautela. Pensamos que, como te va bien con esta pasantía, podrías prestarle unos miles para que pueda salir adelante. La petición era tan absurda que al principio pensé que había oído mal. ¿Unos miles de dólares? Papá, hace 3 meses que empecé a tener ingresos estables. La familia se apoya en la familia, insistió. Sabes que hacemos lo mismo por ti. Solté una risa amarga antes de poder contenerla. ¿Lo harías? Porque no recuerdo ninguna oferta de ayuda cuando trabajaba en 2 empleos para sobrevivir. Eso fue diferente. Tú elegiste ese camino. Yo no elegí que mi fondo universitario se lo dieran a Isen. No elegí ser la única que se esperaba que se defendiera sola mientras él recibía rescates interminables. La voz de mi padre se endureció. Esta actitud, esta es la influencia de Raymond, ¿no? Siempre ha sido celoso de la lealtad familiar. La acusación me conmovió profundamente. Esto no tiene nada que ver con el tío Raymond. Se trata de años de diferentes estándares para Isen y para mí. Estás siendo egoísta, Olivia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ese fue el punto de quiebre. Años de sentimientos reprimidos estallaron. ¿Qué has hecho exactamente por mí, papá? Nombra algo que hayas sacrificado por mí como siempre lo hiciste por Isen. Su silencio fue condenatorio. Ya me lo imaginaba, dije en voz baja. No le prestaré dinero a Isen. Todavía me estoy recuperando de años de dificultades económicas que ninguno de los dos reconoció. La conversación terminó con la fría decepción de mi padre. Un peso familiar, del que finalmente estaba listo para deshacerme. El domingo siguiente, en contra de mi buen juicio, asistí a la cena familiar. En parte para demostrar que no temía la confrontación y en parte con la esperanza de una reconciliación. Fue un error. La tensión era palpable desde mi llegada. El saludo efusivo habitual de mi madre fue reemplazado por una fría cortesía. Mi padre apenas me reconoció. Isen permaneció sentado con aire de suficiencia en su sitio habitual, claramente informado de mi egoísmo. La cena transcurrió con una conversación forzada hasta que mi madre mencionó a Raymond. He oído que a su empresa le va muy bien, dijo con forzada naturalidad. Se ha expandido a 3 nuevos mercados este año. Sí, respondí, presintiendo la trampa, pero sin querer mentir. El crecimiento ha sido impresionante. El tenedor de mi padre resonó contra su plato. Supongo que te ha llenado la cabeza con su versión de nuestra historia. De hecho, apenas la ha mencionado. A diferencia de ti, no parece interesado en guardar rencores. No tienes ni idea de lo que hablas, espetó mi padre. Raymond me traicionó. Me robó las ideas, me echó de la empresa y luego tuvo el descaro de triunfar con mis conceptos. No lo cuenta así, respondí con serenidad. Claro que no. Siempre ha sido manipulador. Y ahora te está usando para vengarse de mí. Dejé los cubiertos, harta de toda esta farsa. Papá, ¿se te ocurrió que me contrató porque estoy cualificada? Que no todo gira en torno a tu disputa. Ni siquiera lo reconocerías de no ser por mí, replicó mi padre. Cierto. Igual que yo no sabría lo que se siente ser ignorado constantemente en favor de mi hermano, de no ser por ti. La habitación quedó en silencio. Mi madre abrió los ojos de par en par, sorprendida. Isen se removió incómodo, y mi padre se sonrojó. ¿De verdad te sientes así?, preguntó mi madre en voz baja. ¿Cómo podría sentirme de otra manera? Mira esta situación objetivamente. Isen te falla repetida. Me dejo exhausto trabajando sin pedir ayuda. Por fin tengo una oportunidad por mérito propio, y lo primero que haces es pedirme que te dé el dinero que tanto me ha costado ganar para rescatarlo. Siempre los hemos tratado a ambos por igual. Mi padre insistió, aunque su voz carecía de convicción. Papá, sabes que no es cierto. Ni siquiera has intentado ocultar el favoritismo. Isen finalmente habló, con voz defensiva. No es mi culpa que me ayuden más. No, no es tu culpa, acepté, sorprendiéndolo. Es su decisión. Pero es tu responsabilidad reconocer el privilegio y dejar de darlo por sentado. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Mientras me preparaba para irme, mi padre me detuvo en la puerta. Raymond destruyó nuestro negocio familiar, dijo en voz baja e intensa. Te hará lo mismo cuando le convenga. Observé el rostro de mi padre, viendo por primera vez la inseguridad que se escondía tras su ira. Lamento que creas eso, pero no voy a dejar que tu rencor determine mis relaciones. De vuelta a casa esa noche, me sentí extrañamente más ligero a pesar del conflicto. Decir mi verdad después de años de silencio fue aterrador, pero necesario. Al día siguiente, llamé a Raymond y le pregunté si podíamos vernos fuera del trabajo. Mientras tomábamos un café en una cafetería tranquila, le pregunté directamente sobre el conflicto con mi padre. Solo he escuchado su versión, le expliqué. Me gustaría escuchar la tuya. Raymond suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo canoso. Tu padre y yo teníamos visiones diferentes para la empresa que fundamos. Él quería ganancias rápidas, incluso si eso implicaba recortar gastos éticos. Yo quería un crecimiento sostenible basado en valores sólidos. Me miró fijamente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que estaba alterando informes financieros para atraer inversores. Cuando lo confronté, afirmó que solo era contabilidad creativa. No pude participar. ¿Así que le compraste la parte? De hecho, le di la oportunidad de comprarme primero. Cuando no pudo reunir el capital, aproveché todo lo que tenía para comprar su parte.
Tomó el dinero, pero nunca me perdonó por la supuesta traición. Su expresión se suavizó. A Rachel siempre le ha costado aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Es más fácil culpar a los demás. El paralelismo con la relación de mi padre con Isen era sorprendente. Un patrón de permisividad, de excusas, de evadir las duras verdades. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Me ayuda a entender muchas cosas. Al volver al trabajo esa semana, surgió una oportunidad emocionante. Jessica me contactó para dirigir un proyecto importante para un cliente importante, la renovación completa de la marca de un proveedor regional de atención médica. Va más allá de tu puesto actual, admitió. Pero he visto suficiente de tu trabajo como para creer que estás listo para el reto con la supervisión adecuada. La responsabilidad me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. No era una tarea fácil. Tendría gran visibilidad dentro de la empresa y podría definir mi trayectoria profesional. Por primera vez en mi vida, la inseguridad amenazó con eclipsar una oportunidad de oro. ¿Y si fracasaba? ¿Y si demostraba que mi padre tenía razón sobre el juicio de Raymond? ¿Y si en realidad no tenía talento, sino suerte? Una noche, mientras observaba los bocetos iniciales que se negaban a concretarse, Raymond me encontró en la oficina vacía. ¿Bloqueo creativo?, me preguntó, sentándose en una silla junto a mi escritorio. Asentí con tristeza. No estoy seguro de estar listo para este proyecto. Tú sí, dijo simplemente. Jessica no hace recomendaciones a la ligera. Ella ve de lo que eres capaz, incluso cuando tú no. Pero ¿y si fallo? Entonces aprendes y lo haces mejor la próxima vez. Su sonrisa era amable. El fracaso no es fatal, Olivia. Es solo información. Esa perspectiva, tan distinta del perfeccionismo de mi padre, me permitió arriesgarme con mi enfoque de diseño. A la mañana siguiente, empecé de cero, abordando la marca sanitaria desde una perspectiva centrada en el paciente que, en definitiva, conectó profundamente con el cliente. El proyecto marcó un antes y un después en mi desarrollo profesional, impulsándome a sintetizar todo lo aprendido y a encontrar mi voz única como diseñador. Con la guía estratégica de Raymond y la mentoría técnica de Jessica, gestioné con éxito el complejo proyecto, ganándome el elogio del cliente y el reconocimiento de la empresa. Y lo más importante, me demostré a mí misma que pertenecía a este mundo de profesionales creativos, no como la sobrina de Raymond ni la hija de Richard, sino como Olivia Morgan, diseñadora por derecho propio. 6 meses después de empezar en Raycom, el éxito del proyecto de renovación de la marca del sector sanitario llevó a Jessica a llamarme a su oficina para una reunión inesperada. Raymond también estaba allí, con una expresión cuidadosamente neutral. El periodo de prácticas terminó hace 2 meses. Jessica empezó sin más preámbulos. Te hemos mantenido en ese estado mientras evaluamos tu desempeño. Se me encogió el estómago. A pesar de los comentarios positivos, el mundo empresarial me había enseñado a esperar lo peor. Tras revisar tus contribuciones, en particular las relacionadas con el proyecto de salud, nos gustaría ofrecerte un puesto a tiempo completo como diseñador junior. Continuó, deslizando una carpeta por su escritorio. Esto incluía un aumento salarial significativo, beneficios completos y un claro camino de ascenso. La carpeta contenía una carta de oferta con una cifra salarial que me hizo parpadear 2 veces para asegurarme de que no la estaba leyendo mal. Era más del triple de lo que ganaba en mis 2 trabajos anteriores juntos. Tómate el fin de semana para pensarlo, añadió Raymond. No se trata de la familia, Olivia. Se trata del valor que aportas a nuestro equipo. Esa noche, celebré con un pequeño capricho. Cené en un restaurante de verdad en lugar de pedir comida para llevar y comer con el teclado. Elegí un nuevo local en el centro que había abierto con excelentes críticas y me regalé una comida de verdad, con entrante y postre, disfrutando de este logro tan importante. Mientras terminaba mi mousse de chocolate, una voz familiar me llamó. Levanté la vista y vi a Isen acercándose a mi mesa, acompañado de una mujer que no reconocí. Creí que eras tú, dijo. Su sonrisa apenas se reflejaba en sus ojos. ¿Te importa si nos unimos un momento? Antes de que pudiera responder, ya estaban sentados. La mujer, presentada como Melissa, su nueva novia, se disculpó y fue al baño casi de inmediato, dejándonos solos. ¿Celebrando algo?, preguntó Isen, mirando mi postre y mi copa de vino. Oferta de trabajo, respondí, en tono neutral. Puesto a tiempo completo en Raycom. Bien por ti, dijo, aunque su expresión se tensó. Miró a su alrededor para asegurarse de que Melissa no regresará aún, luego se inclinó hacia adelante. Mira, no quería hacer esto aquí, pero desde que me encontré contigo, las cosas no van bien, en serio. El apodo de la infancia, usado durante años, me puso en alerta de inmediato. Isen solo lo usaba cuando quería algo. ¿Qué cosas? El negocio se fue a pique, admitió en voz baja. Los inversores se retiraron la semana pasada. Mamá y papá. Su voz se fue apagando, pasándose una mano por el pelo. Están en serios problemas, Olivia. Lo han puesto todo en esta aventura. Una segunda hipoteca de la casa, el retiro en efectivo, todo. La noticia fue como un golpe físico. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente como para que pierdan la casa en cuestión de meses. Su mirada se cruzó con la mía, suplicante. No te lo dirán porque son demasiado orgullosos, sobre todo después de esa pelea en la cena. Pero pensé que deberías saber que, después de que Isen y Melissa se fueran, me quedé atónita. Olvidé el postre. Mis padres siempre habían tenido una buena situación económica. La idea de que se arruinaran era inconcebible.
A pesar de nuestra tensa relación, la idea de que perdieran su hogar de 30 años era profundamente preocupante. A la mañana siguiente, fui a casa de mis padres sin avisar. Los cambios fueron sutiles, pero reveladores. El césped, normalmente impecable, necesitaba una poda. Los parterres estaban desatendidos y el preciado coche de mi padre había desaparecido de la entrada. Mi madre abrió la puerta con un vestido de casa descolorido. Llevaba el pelo recogido descuidadamente. Un marcado contraste con su apariencia habitualmente meticulosa. Su sorpresa al verme se transformó rápidamente en nerviosismo al acompañarme al interior. «Esto es inesperado», dijo, mientras retiraba apresuradamente las revistas de la mesa de centro. «Tu padre acaba de ir a la tienda. ¿Te apetece un té?» El interior de la casa revelaba más signos de tensión. El termostato estaba inusualmente bajo. Había un male apilado sin abrir sobre la mesa de la entrada. Una mancha de agua en el techo indicaba una fuga que nadie había reparado. «Mamá», dije con dulzura, deteniendo su nerviosa tarea de ordenar. «Vi a Isen anoche. Me contó lo que pasa». Sus movimientos se detuvieron. Por un momento, pareció a punto de negarlo todo, pero luego se desplomó derrotada. «No queríamos que lo supieras». «¿Por qué no?» «Por orgullo, supongo». Se dejó caer en el sofá. «Después de cómo te tratamos, pedir ayuda parecía impensable». Mientras hablaba, se hizo evidente la magnitud de su desastre financiero. La empresa de mi padre había reducido su plantilla hacía meses, reduciéndole el sueldo un 30%. En lugar de ajustar su estilo de vida, habían mantenido las apariencias mientras usaban sus ahorros. Entonces llegó el negocio de Isen, su apuesta segura, la inversión que lo solucionaría todo. «Creímos en él», dijo mi madre entre lágrimas. «Como siempre. Richard puso primero nuestros ahorros para la jubilación. Cuando eso no fue suficiente, solicitamos una segunda hipoteca». «¿Cuánto invertiste en total?», pregunté, temiendo la respuesta. «Casi $400,000, susurró. La figura se tambaleaba. Y todo había desaparecido. Ella asintió con tristeza. La empresa quebró por completo. No hay nada que salvar. Mi padre regresó a casa durante esta conversación, y su expresión se endureció al verme. «Isen no tenía derecho a decírtelo», dijo. «Dejó bolsas de la compra que, según vi, solo contenían productos básicos de marca, otra señal de su nueva realidad». «Soy tu hija», respondí. «Tenía todo el derecho a saberlo». «¿Para que pudieras presumir?» «Cuéntanos», te lo dije sobre Isen». «No», dije con firmeza. «Para poder ayudar si era posible». Su risa era amarga. «¿Ayuda? ¿Qué podrías hacer al respecto?» «Richard», intervino mi madre bruscamente. «Ya basta». Algo en su tono, un nuevo toque que nunca antes le había oído, hizo que mi padre se callara. Se sentó pesadamente en su sillón, aparentando de repente sus 62 años. «He permitido esta situación demasiado tiempo», continuó mi madre, sorprendiéndonos a ambos. «La forma en que hemos tratado a Olivia en comparación con Isen, las decisiones financieras, todo. He estado de acuerdo con todo y mira a dónde nos ha llevado». «Sofía», empezó mi padre, pero ella lo interrumpió. «No, Richard. Es hora de ser sincera». Se giró hacia mí, con los ojos rojos, pero claros. «Cuando naciste, tu padre estaba tan seguro de que serías otro niño. Ya había planeado salidas de pesca y partidos de béisbol. Cuando la enfermera dijo que era niña, vi su decepción. He pasado 23 años intentando compensar ese momento, dejándolo favorecer a Isen para compensarlo. Eso estuvo mal». Mi padre la miró fijamente, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Eso no es cierto». «Nunca». «Es cierto», insistió. «Puede que no te hayas dado cuenta, pero yo sí. Y lo permití porque era más fácil que confrontarte». Me tomó la mano. «Lo siento, Olivia. Te fallamos». La cruda honestidad de su confesión me dejó sin palabras. Durante años, asumí que mi madre simplemente seguía el ejemplo de mi padre y favorecía a Isen. La revelación de que había reconocido la injusticia desde el principio, pero había decidido permitirla, añadió una nueva capa de complejidad a mis recuerdos de infancia. «Hay algo más que deberías saber». Mi madre continuó después de un momento. «Sobre Raymond y tu padre». Mi padre se levantó de golpe. «Sofía, no. Ella merece la verdad, Richard». La mirada de mi madre permaneció firme. «Raymond intentó advertirnos sobre invertir en las empresas de Isen. Hace años, cuando estabas en la universidad, usamos tu fondo para el primer negocio de Isen. Raymond acudió a nosotros al enterarse. Se ofreció a reemplazar tu fondo universitario él mismo». «¿Qué?». Me volví hacia mi padre con incredulidad. «Nos negamos». Mi madre continuó. «Tu padre lo vio como caridad, como Raymond presumiendo de su éxito». Ella suspiró profundamente. «La pelea que tuvieron. Raymond dijo que estábamos repitiendo los patrones de su infancia, creando otra generación de desigualdad. Tu padre lo echó de casa y le dijo que no volviera a contactarnos». La revelación me dejó en silencio, atónito. Durante todos estos años, imaginé que su disputa se centraba exclusivamente en desacuerdos comerciales. La verdad, que Raymond había intentado intervenir a mi favor, cambió mi perspectiva de todo. «¿Es cierto?». Finalmente le pregunté a mi padre. No me miraba a los ojos.
No tenía derecho a interferir en la crianza de nuestros hijos. Estaba intentando ayudarme, dije, y poco a poco fui comprendiendo. Y lo rechazaste por tu orgullo. Los tres permanecimos en un profundo silencio. Años de dinámica familiar, de repente expuestos bajo una luz cruda. El resentimiento de mi padre hacia su hermano mayor. La complicidad silenciosa de mi madre. El patrón de favoritismo que había moldeado toda mi vida. Necesito un poco de aire, dije finalmente, levantándome del sofá. Afuera, en el porche, llamé a Raymond. ¿Podemos vernos? Hay algo importante que debemos discutir. Esa noche, en un parque tranquilo cerca del río, le conté todo a Raymond, el desastre financiero de mis padres, las confesiones de mi madre, la revelación sobre su oferta de hacía años. ¿Por qué no me dijiste que intentaste reemplazar mi fondo universitario?, pregunté. Suspiró, viendo el reflejo del atardecer en el agua. ¿De qué habría servido? Habría parecido que intentaba ponerte en contra de tu padre. Pero todos estos años, pensé. Pensaste que yo también te abandoné. Sus ojos estaban tristes cuando se encontraron con los míos. Lo siento por eso. Después de que tu padre cortara el contacto, intenté contactarte directamente varias veces. Pero no respondí. Supuse que tú tampoco querías saber nada de mí. Nunca recibí ningún mensaje, dije, mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Debieron haberlos interceptado. Raymond asintió pensativo. Tu padre y yo. Nuestra relación siempre ha sido complicada. Me guardaba rencor por ser el favorito de nuestros padres, y luego me guardó aún más rencor por mi éxito después de que él decidiera dejar la empresa. Se giró para mirarme de frente. Pero Olivia, a pesar de todo, sigue siendo mi hermano. Y sigue siendo tu padre. Un padre que priorizó su orgullo sobre mi educación, señalé con amargura. Sí, reconoció Raymond. Pero también era un hombre atrapado en patrones que aprendió de su padre. Eso no excusa su comportamiento, pero podría ayudar a explicarlo. Nos sentamos en silencio contemplativo mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor. Finalmente, hice la pregunta que me había estado formando desde que supe de la gravedad de la situación de mis padres. ¿Qué harías? Si estuvieras en mi lugar, Raymond lo consideró detenidamente. Probablemente los ayudaría, pero con condiciones. Romper patrones destructivos requiere más que un rescate financiero. Requiere un cambio fundamental. Hizo una pausa. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Es tu decisión, no la mía. La conversación con Raymond me brindó la claridad que necesitaba con urgencia. Durante los días siguientes, desarrollé un plan, no solo para abordar la crisis inmediata de mis padres, sino también para ayudar a sanar las disfunciones más profundas de nuestra familia. 6 meses después de descubrir la crisis financiera de mis padres, me encontraba en mi nueva oficina en Raycom, ordenando fotos familiares en el aparador detrás de mi escritorio. El certificado de ascenso a diseñador senior, con marco de cristal, todavía me parecía surrealista, sobre todo considerando mi experiencia repartidora de pizzas bajo la lluvia apenas un año antes. Mi carrera había florecido más allá de mis sueños más ambiciosos. El proyecto de renovación de marca del sector sanitario había ganado un premio del sector, consolidando mi reputación dentro de la empresa. Más importante aún, desarrollé una confianza en mis capacidades que ninguna validación externa podría proporcionar. Jessica seguía impulsándome sin descanso, pero ahora como una colega respetada, en lugar de una becaria indecisa. Mi transformación personal había sido igualmente profunda. La joven agotada y resentida que repartía pizzas bajo la lluvia se había convertido en alguien que afrontaba los desafíos directamente, establecía límites saludables y reconocía su propio valor independientemente de la aprobación familiar. Tras considerarlo detenidamente, decidí ayudar a mis padres, pero en condiciones que exigieran un cambio real en lugar de permitir una disfunción continua. El primer paso fue concertar una reunión con un asesor financiero especializado en la gestión de crisis de jubilación. Pagué la consulta como condición innegociable para recibir mi ayuda. La evaluación del asesor fue aleccionadora, pero no desesperanzadora. Con cambios significativos en su estilo de vida y un plan de pago estructurado, mis padres podrían evitar perder su casa, aunque su jubilación se retrasaría varios años. Aporté una parte de mis ahorros para estabilizar su situación inmediata, estructurado como un préstamo formal con condiciones documentadas, en lugar de un rescate financiero indefinido. Mi condición más controvertida, Isen tenía que conseguir un trabajo de verdad y contribuir a la recuperación familiar. Se acabaron los emprendimientos financiados por padres que no podían permitírselo. Se acabó vivir sin pagar alquiler mientras persigo la próxima gran idea. Es injusto. Isen protestó cuando presenté estas condiciones durante una tensa reunión familiar. Me estás castigando por intentar construir algo. No te estoy castigando a ti. Respondí con calma. Te pido que asumas tu responsabilidad en esta situación. Aceptaste dinero que sabías que no podían darte. Pasaron 3 semanas de enfado antes de que Isen finalmente aceptara la realidad y aceptara un puesto de nivel inicial en una empresa de marketing. Al principio, el sueldo fijo y el entorno estructurado eran conceptos desconocidos para él, pero poco a poco, algo inesperado sucedió. Empezó a enorgullecerse de ganarse la vida. Lo más difícil de mi plan era la necesidad de terapia familiar. Al principio, mi padre se negó rotundamente, considerándolo una admisión de fracaso. Mi madre, sin embargo, había llegado a su límite. Lo lograremos, Richard. Dijo con renovada firmeza, si no es por nosotros, es por nuestros hijos. Los hemos dañado a ambos de diferentes maneras.
Esas sesiones semanales se convirtieron en la base para sanar décadas de disfunción. Bajo la guía del Dr. Winters, terapeuta familiar especializado en relaciones entre adultos, padres e hijos, poco a poco comenzamos a desentrañar las complejas dinámicas que habían moldeado a nuestra familia. El camino de mi padre fue particularmente difícil. Reconocer su favoritismo significó afrontar sus propias heridas de la infancia, la constante comparación con Raymond, la sensación de no estar a la altura de su hermano mayor. No quería que. Pero, en cambio, hice que Olivia se sintiera exactamente así. Esa admisión, la primera vez que él reconocía el patrón directamente, marcó un punto de inflexión. El progreso no fue lineal, con reveses y conversaciones difíciles a lo largo del camino, sino que la trayectoria avanzó con paso firme hacia una mayor comprensión. Mi madre trabajó con ahínco para reconstruir nuestra relación, con esfuerzos que iban desde pequeños gestos como llamarme solo para ver cómo estaba sin mencionar a Isen, hasta reconocimientos más profundos de cómo su pasividad había propiciado el trato desigual. Te fallé por no haber hablado. Me lo dijo durante un almuerzo privado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometer que ahora lo haré mejor. El crecimiento de Isen fue quizás lo más sorprendente. Sin el colchón de los rescates familiares, al principio tuvo dificultades para aceptar las expectativas de un empleo estable. Hubo plazos incumplidos, conflictos con supervisores y llamadas nocturnas lamentando la injusticia. Pero poco a poco, empezó a desarrollar habilidades que nunca antes había necesitado: perseverancia, responsabilidad, gratificación diferida. A los 6 meses de asumir el cargo, lo ascendieron a gerente de cuentas junior por méritos genuinos. El orgullo por su logro era cualitativamente diferente de su anterior fanfarronería vacía. Es extraño, confesó durante una de nuestras recién inauguradas cenas mensuales entre hermanos, pero ganar algo me hace sentir mejor de alguna manera, aunque sea menos de lo que pretendía con el negocio. La reconciliación gradual de Raymond con mi padre representó otra dimensión sanadora de nuestra historia familiar. Comenzó con pequeños pasos. Raymond asistió a una sesión de terapia a petición mía. Mi padre aceptó una invitación para visitar las oficinas de Raycom. Las viejas heridas no se curaron de la noche a la mañana, pero los hermanos comenzaron a construir lentamente una nueva relación basada en quienes eran ahora, en lugar de quienes habían sido. La culminación de este año de transformación llegó el Día de Acción de Gracias, justo un año después de haber repartido pizzas bajo la lluvia y haber conocido a Raymond. Nos reunimos en casa de mis padres, la primera vez que nuestra familia completa estaba reunida en casi una década. Las diferencias con las reuniones familiares anteriores eran notables. Mi padre, tras vender su coche de lujo y adoptar un estilo de vida más modesto, parecía menos agobiado por la necesidad de proyectar éxito. Mi madre, que había vuelto a dar clases de piano para contribuir a su recuperación económica, mostraba una confianza serena que nunca antes había visto. Isen llegó con su novia Melissa y algo completamente nuevo: humildad y Raymond. Antes el nombre prohibido en nuestra casa, triste a la diestra de mi padre, su conversación a veces tensa, pero fundamentalmente respetuosa. Después de cenar, mientras nos reuníamos en la sala para tomar un café, mi padre se aclaró la garganta. Me gustaría decir algo, empezó con una vacilación inusual. Este último año ha sido difícil. Perdimos mucho: dinero, seguridad, orgullo. Hizo una pausa, recomponiéndose. Pero ganamos algo más valioso: honestidad, comprensión, la oportunidad de reparar lo roto. Me miró fijamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Olivia, te debo una disculpa enorme. No solo por el pasado reciente, sino por toda una vida haciéndote sentir menos valorada, menos importante. Me equivoqué, y estoy más orgullosa de ti de lo que puedo expresar. Las palabras que había esperado escuchar toda una vida me inundaron como una lluvia purificadora. No pudieron borrar el pasado, pero crearon espacio para un futuro diferente. Más tarde esa noche, mientras los invitados se preparaban para irse, Raymond me llevó aparte. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el restaurante? Que no querías caridad. Asentí, sonriendo al recordar mi férreo orgullo a pesar de estar empapado y exhausto. Supe entonces que serías extraordinario, dijo. No porque seas mi sobrina ni porque tengas talento natural, que lo tienes. Sino porque entiendes que el verdadero éxito viene de dentro, no de lo que te dan. Como coordinadora del programa, me encontré guiando a una joven becaria nerviosa en su primer proyecto profesional. No pertenezco aquí, confesó durante nuestra primera reunión. Todos los demás parecen tan seguros, tan preparados. Sentí exactamente lo mismo, le dije, recordando mis propias inseguridades. Pero pertenecer no se trata de empezar con todas las respuestas. Se trata de estar dispuesto a hacer las preguntas y trabajar. Al observar su progreso durante las semanas siguientes, reconocí mi propio camino reflejado en su creciente confianza. El ciclo de mentoría se había completado, transformándome de quien necesitaba guía a quien podía brindarla. Esta es, quizás, la lección más profunda que he aprendido a través de todo. Nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros mejores regalos para los demás si estamos dispuestos a transformarlas mediante la honestidad y el crecimiento. El trato desigual que me causó tanto dolor me dio una perspectiva única para apoyar a quienes se sienten ignorados o infravalorados. La vida nunca será perfectamente justa. Algunas personas siempre tendrán ventajas que otras no, ya sea por conexiones familiares, recursos económicos o simplemente por suerte. La pregunta no es si existe la desigualdad, sino cómo respondemos a ella. ¿Permitimos que el resentimiento nos consuma? ¿Perpetuamos los patrones que nos hicieron daño? ¿O forjamos nuestro propio camino, construyendo algo significativo desde las bases que nos dan?
Sigo repartiendo café algunos fines de semana, no porque necesite el dinero, sino porque me da mucha gratitud por lo lejos que he llegado. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más significativos. Mi experiencia, sin duda. ¿Alguna vez te has sentido como el desvalido de tu familia? ¿Cómo lo superaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Leo todos los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de superación familiar. Recuerda que, a veces, quienes menos han recibido desarrollan la fuerza para alcanzar el máximo. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te sirva de consuelo si aún estás lidiando con dificultades similares.